¿Cómo estás, Cube? Muy bien, ¿vos? Bien, sigo agradecido al universo que nos siguen mandando cosas. La verdad, la emoción es infinita, ¿no? ¿Qué vamos a probar hoy? En este caso vamos a probar una cosa que si no nos la mandaban no la íbamos a poder probar nunca, que es un micrófono de cinta. En este caso, de la marca Acon de Proel. Tienen una línea en la que hay un micrófono, un condenser de diafragma grande y está con la misma estructura, este micrófono de cinta. Si querés, empecemos un poco mínimamente, una descripción mínima de cuáles son los tres tipos de micrófonos más populares, como para que entiendan de qué es lo que vamos a hablar hoy. Por favor. Un micrófono es un transductor. Básicamente lo que hace es convertir energía física, presión, sonido en electricidad. Es básicamente lo opuesto que un parlante, que lo que hace es producir, con electricidad, generar sonido. En este caso un micrófono de cinta, que son micrófonos que son de los primeros que se popularizaron y más se usaban. Es como de los primeros micrófonos que se generaron. Si vamos por orden de popularidad, los más conocidos son los dinámicos, tanto el SM57, el 58, la infinidad de micrófonos dinámicos. El dinámico trabaja, como dije hoy, es exactamente el concepto de un parlante invertido. Hay un diafragma que se mueve con el movimiento de presión, ese diafragma, eso genera un movimiento en una bobina con un imán que genera una diferencia de electricidad, que es lo que se traduce en la señal que va por el cable y entra a la placa, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tienen los dinámicos? Es que son muy baratos, es que son muy duraderos, no todos, ¿no? Pero en general es un micrófono mucho más barato de hacer que otros, es un micrófono mucho más duradero, es como un caballo de batalla, es el que... Bien. Si no nos ponemos exquisitos ni empezamos a adentrarnos en el mundo del micrófono, el que todos tenemos acceso. Bien. De ahí pasamos a condensers, que hay de diafragma grande, diafragma chico. Ya hay otra tecnología, básicamente es una cápsula con dos piezas, un diafragma que se mueve, uno que está quieto, y este movimiento entre esas dos placas es lo que genera esos mínimos voltajes que se traducen en electricidad y terminamos generando como la grabación. ¿Qué pasa? Este es un micrófono mucho más sensible, es un micrófono con mucha más capacidad de frecuencias, con mucha más dinámica, pero son micrófonos en general más sensibles a los golpes, más caros. No suelen ser tanto del vivo, sino que son más de estudio, aunque se suelen usar en todas las categorías. Y por último, al que vamos a ver hoy, que es el que menos conocemos casi todos, porque en general, como hablo de mí, es el más caro, son en general muy caros y no suelen abundar. No sé, claro. Al menos yo no conozco a nadie que tenga uno en mi entorno. Como te decía hoy, eso es un una buena medida, muy ¿no? viejo. Claro. Y el principio es usan una cinta de metal extremadamente fina, muy fina, que está colgada, está suspendida entre los dos polos de un imán. Esa cinta se mueve con la vibración, con el paso del aire, y eso es lo que genera esa diferencia y esa electricidad. Son precisos, pero básicamente la capacidad, la propiedad o la característica que tienen, que los hace, no sé si la palabra es populares, pero queribles, o lo que hace que deseemos tenerlo, es que tienen una curva de Q muy parecida a la de la oreja. Escuchan con mucha capacidad los graves y empiezan a perder en los agudos, a diferencia de los dinámicos, por ejemplo, que en general son micrófonos que suelen tener mucha más, salvo, no sé, los que se usan para bombo, el 57, el 58 tienen como mucha más capacidad para oír o captar frecuencias agudas y se suelen perder en las frecuencias graves. Acá pasa lo contrario. Es un micrófono, por ejemplo, muchas veces usado para domar agudos, no sé, en algún platillo o en alguna situación en la que vemos una fuente pasada de agudos. Un micrófono de estas características nos puede ayudar a controlarlos y a que lo que captemos sea mucho más parecido a lo que queremos sin tener que generar después una post-ecualización. Son muy frágiles porque básicamente esas microláminas es fácil lastimarlas. Nunca, voy a decir una cosa que voy a contradecir al segundo, pero siempre que ves un micrófono de cinta, lo primero que tenés que tener en cuenta es nunca phantom. Es como la misma norma que un cabezal nunca lo prendas sin una caja enchufada. Claro. Bueno, en este caso y en el caso de muchos micrófonos de cinta, lo que empezó a pasar con el tiempo es que hay una parte del circuito que sí lleva electricidad. Entonces, en este caso sí estamos hablando de un micrófono con phantom. No vamos a profundizar, pero que está utilizado de una manera distinta a la que se utilizan los condensers. En los condensers, la electricidad es necesaria para la parte de captado del audio. Acá se capta el audio y la parte del phantom está usándose en otra parte del circuito. Así que nada, si te parece, veamos un poco el micro cómo se comporta y después hablamos un poco de características más puntuales de este precisamente. Bien, lo que vamos a ver es un ejemplo donde tocamos una canzoneta
con un sonido limpio y lo vamos a comparar con un 57, si te parece, que es como la norma universal, para que puedan ir comparando y por momentos van a escuchar los dos a la vez como para saber cómo podés combinar este micrófono y obtener otros timbres, ¿no? A ver qué pasa. En mi caso lo que veo es tremendo cómo agrega eso que el 57 nunca, no sé, digo usamos el 57 como parámetro para que escuchen algo que todos tenemos la posibilidad de escuchar, no sé si cotidianamente, pero es uno de los micros más escuchados, ¿no? El 57 es una genialidad porque vos lo pones en un contexto de banda y enseguida aparecen las cosas. Es como que el 57 es un corte de frecuencia que vos podés desplazar. Vos vas tomando más hacia el centro del cono, van apareciendo más agudos, menos graves, menos medios. Te vas desplazando hacia afuera del cono, van a aparecer. Pero siempre vas eligiendo ganar o perder, ¿no? En este caso, el micro lo que hace es aportar toda una cantidad de frecuencias graves, medias. Nada, es muy plano y me parece que entrega un montón de frecuencias. El 57 lo que aporta es ese plus de foco, eso lo decías vos el día que lo estábamos probando acá. Hay como un foco específico que le aporta mucho al otro, pero el otro es el que da, el de cinta es el que termina entregando todo lo que necesitamos. Claro. Tiene como un rango más grande y después se puede esculpir, ¿no? No es que todo eso te sirva, o sí, como quieras, pero digamos el 57 es como más específico. Y sí, ambos coincidíamos cuando estuvimos en la misma sala ahí de tu hogar, probándolo, que lo que escuchábamos era muy parecido a lo que pasaba cuando lo grabamos, ¿no? Es difícil ponerle un micrófono. Cualquiera que haya puesto un micrófono adelante en equipo se da cuenta de que lo que llega a decir, no, esto no tiene nada que ver. Te frustra. Y este tiene, como lo pusimos un poco alejado, tomaba un ambiente, lo que pasaba en los monitores era muy, muy similar. Después obviamente se puede operar y todo el audio, pero además está decir que estos ejemplos que pusimos no hay la menor ecualización, ¿no? Para que escucharan derecho el micrófono. Así que me parece que tiene eso, que yo siempre había escuchado que son como más graves o más opacos, ¿no? Los ribbons. Esa era como la imagen que yo tenía en los estudios de verlo al lado de otro que aporte este brillito, y eso fue lo que hicimos. Nosotros, viéndolo desde nuestro canal y desde lo que solemos hacer, que es muchas veces mostrar violas peladas, como en estos ejemplos, siempre la siento como que decís, falta una cantidad de información, porque ya como decíamos hoy, entre otros tipos, entre otros instrumentos, entre otros audios, claro, el corte suele beneficiarte, pero nunca conseguíamos un audio gigante que decís, bueno, lo escucho solo y suena de todo. Me parece que en este caso, en la prueba de este micrófono, fue la vez que más sentí que digo, bueno, es gigante el audio que se consiguió, claro, qué bueno, para mostrarlo solo, hay todo. Hay graves, hay agudos, es excelente. Si querés te doy una mini descripción de cosas puntuales de este micrófono. Esta lámina de aluminio de la que hablábamos hoy, básicamente en este caso es de 0,02 milímetros, o sea, como decíamos hoy, y tiene una doble cara. Estudiando este micrófono y otros, vi que es muy normal que en este tipo de micrófono el patrón polar es básicamente qué parte del micrófono es la que está captando o desde qué lado es más sensible. Sí. Muchas veces tenemos cardioide que está tomando esto, o tenemos omnidireccional como está tomando todo. En este caso es patrón de 8 se llama, que es que toma desde atrás
y desde adelante. Entonces también creo que en nuestra prueba de escuchar un poco de ambiente, lo que estaba pasando es que estaba comiéndose una bocha de información y mucha presión sonora y volumen frontal, pero al estar tomando de atrás ya aporta otra cosa ese audio. Como vemos en el dibujo, básicamente toma desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, que es básicamente todo lo que oímos. Tiene un high pass que básicamente que es corta graves de 100 para abajo, como para hacerlo más útil en una situación que ya queremos que esté preecualizada. En este caso yo lo estoy usando así, si no la voz se me ponía un poco más. Ese corte es como útil para sacar ese extra. Tiene un pad atenuador de menos 10 dB. En la prueba que acabamos de escuchar no está puesto en 0, pero en la prueba que vamos a escuchar ahora, que el equipo estaba bastante más fuerte, usamos ese pad de atenuación. Funciona con Phantom Power, que es una cosa a tener muy en cuenta porque es atípica entre este tipo de micrófonos. Bueno, ahora vamos a escuchar un ejemplo con un poco más con un equipo que no es el Bandmaster de Cube, sino que es un equipo que hizo Cube, más marshallero, ¿no? Sí, exactamente. Y ya estaba más prendido fuego el equipo y le pusimos una sutileza, un empujencito de Tube Screamer para que escucharan algo más de compresión y un overdrivecito. Y van a ver que se nota mucho más la influencia de cada micrófono. Otra vez en la comparación con el 57. Señor director del video, por favor. Acá saltó la Chaffee de una, ¿no? Es como que automáticamente... Yo me encargo de esto, vos encargate de aquello. Claro, es como las frecuencias se repartieron y como la suma así nomás de ponerlo... Recuerden que no hay ecualización, nada. Es un canal, el otro o los dos. Y como cuando aparecen los dos, ganan lo mejor de los dos mundos. Pero solo el Ribbon tiene como mucho más cuerpo que el otro, que parece de repente... Quizás si escuchás solo el 57... En un momento te acostumbras, pero cuando lo pones al lado del otro, te parece que te falta media guitarra, ¿no? Sí, es verdad. Es que es tremendo cómo en este audio cómo se complementan. Y como dijiste, sin EQ, sin nada, hay uno que se vino a esta frecuencia y no hicimos un juego muy grande. Están puestos los dos en una posición bastante central del cono. El 57, como hablábamos, te permite elegir un poco más. En este caso está tomando un montón de agudos. Pero como el otro ya desde ahí eligió que se va a ir para la frecuencia media grave, son hermanos complementarios. Totalmente. Bueno, en resumen, creo yo, lo que estamos mostrando, las características de un micrófono de cinta a un precio que según Cube estuve investigando, muy barato. Son micrófonos más caros, como bien explicaste al principio, pero dentro de esa carosidad, este sería como el que se puede comprar para la gente normal, y la calidad nos parece muy digna. Insistimos, no hemos trabajado en Navy Road, pero sí de probar micrófonos y cruzárnoslos. Yo creo que es una gran herramienta asequible para la clase media, y me parece que cumple su rol con éxito, porque demostró que al lado de un 57, que insistimos es como la norma guitarrera, puede aportar un complemento mágico y se la banca solo también, ¿no? Pero digo, me parece una herramienta seria para tener en cuenta, por lo menos para escucharla y saber de qué se trata, ¿no? Cuando lo empecé a escuchar y a probar, sentí que es como... Me vino a solucionar un problema psicológico, que es ese de siempre frustrarte, decir, pero pará, ¿cómo toda esta información que hay en este ambiente, este espacio físico que yo estoy escuchando, cómo no existe, no hay manera de llevar eso a plasmarlo, ¿no? Y hemos hecho un montón de pruebas, hemos probado condenser complementando dinámicos, y sí, siempre aportan, pero hay algo que al menos yo no encontraba. Para mí en este caso... Y como ven en las grabaciones que hay, no hay cero trabajo, ¿eh? Pero hay algo que ya está, que decís, qué bueno, toda esa información que yo necesitaba y no había encontrado hasta ahora, existe. Hay alguien que me la puede poner adentro del Pro Tools. Es el único que probé en mi vida, no he probado otros micrófonos de cinta, no puedo opinar ni comparar. Sí vi que los estándares valen más o menos 10 veces más que este. Son todos micrófonos muy caros, igual este también es un micrófono caro para la tecnología, por el tipo de micrófono que es.
Pero de verdad, si laburan con violas y con equipos, y si lo que buscan es que lo que graban sea lo que escuchan, básicamente, creo que es un micrófono que hace eso. Y después otra cosa que también percibíamos es que es mucho más dinámico que el 57. Ante las variaciones, me parece que entregaba eso, mucha más dinámica que el otro. El 57 se ve que tiene una tendencia a comprimir más, claro. Y por ahí también por eso el 57 funciona bien con fuentes distorsionadas que ya naturalmente están comprimidas y con una fuente más limpia que permite otro tipo de dinámica. Nada, no sé si es que extrañas esa dinámica, pero no tiene tanta capacidad para captarlo como este. Es como descubrir un mundo nuevo que aporta un montón de cosas. Sí, me hice fan ya. Me hiciste emocionar sobre el final. Bueno, como siempre decimos, esta es nuestra humilde experiencia probando cosas. La verdad, aprobó muy seriamente. Sí. Nos vamos emocionados. Sigan mandando micrófonos. Sí, por favor, anoten la dirección. Bueno, adiós, querido. Chao. Nos vemos.